Hola a todos, nuevamente estamos presentando un nuevo video titulado Curso Virtual de Bancarización para Bolivia, en su versión enero 2020, ya que podría cambiar algunos datos en el futuro, pues entonces podría haber otra versión, ¿no? Eso para puntualizar. Para comenzar, un preámbulo un poco de lo que es bancarización en Bolivia. Son una obligación del Servicio de Impuestos Nacionales y del sistema financiero que nos exigen a los bolivianos que debemos respaldar todas nuestras compras y las ventas que tuviéramos con documentos fehacientes de pago, o sea, documentos autorizados y regulados por el Sistema Financiero Nacional. Este monto es de 50.000 bolivianos, o sea, compras, ventas mayores o iguales a 50.000 deben tener sí o sí documentos de pago autorizados, como hacer cheques, transferencias, etcétera. No se aceptan recibos en ese arriba de 50.000 bolivianos. Por lo tanto, pues podemos empezar con el curso. Bueno, para empezar, lo que muchos no queremos tomar tal vez muy en cuenta es el marco normativo, pero hay que conocerlo, hay que saber de dónde es que viene este requerimiento del Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces, en primer lugar tenemos la ley 2492, artículo 66, que es nuestro Código Tributario Boliviano, es la madre de todas las leyes en el tema tributario, que establece un monto mínimo. Bueno, directamente no lo establece, pero ha sido modificada por la ley 62, el decreto supremo reglamentario que era el 27310 o es, en su artículo 37 establece el monto mínimo de 50.000 bolivianos. El decreto supremo 772 que reemplazó el artículo 37 del decreto supremo reglamentario del Código Tributario, el decreto supremo 3050 donde se menciona que estos documentos de pago reconocidos por el sistema financiero deben estar a nombre del comitente, es decir, que el que compra o el que paga deben estar en esta transacción esas dos personas. No puede haber un tercero. No puede haber un tercero, o sea, yo compro algo y le pago a, bueno, por decir la pila andina, ¿no? Yo le hago el pago, pero yo no lo puedo pagar a su gerente financiero, eso es lo que quiere decir, eso es lo que han aclarado acá. Yo no lo puedo pagar a su gerente financiero, y su gerente financiero tampoco me puede respaldar su transacción como con documento fehaciente de pago, no puede ser válido para este señor. Estaría en todo caso afectando a su empresa y yo mismo al pagar a una tercera persona estaría afectando a mí mismo. Más adelante veremos las sanciones que esto conlleva. Tenemos actualmente 3 resoluciones normativas de directorio, las primeras 2, la 11 y la 23 del año 2011, que fueron las primeras que han implementado y que han tenido un montón de problemas, un montón de dudas, todos mandaban reportaban todas las compras que tenían arriba de 50.000, todos los pagos, no solo compras, sino pagos, entre ellos servicios básicos que sumados en el año hacían más de 50.000, o sea, habían N interpretaciones al respecto. Entonces la han quitado, la han derogado parcialmente, digo yo, porque hay unos artículos que todavía se han quedado vigentes, que son la parte sancionatoria, ¿no? El régimen sancionatorio. Y actualmente está vigente la RND, Resolución Normativa de Directorio número 17 del 2015, que nos va a ayudar a operativizar toda esta obligación tributaria. Bueno, el objeto de esta norma es operativizar el tratamiento de los pagos emergentes de transacciones, ¿no? Es operativizar los pagos de las transacciones de compras o ventas de bienes, prestación de servicios, cuyo monto total, cuyo valor de ese servicio, de ese bien, tenga que ser igual o mayor a 50.000 bolivianos. Esta transacción, esta operación, debe estar respaldada necesariamente con un documento reconocido por el Sistema Financiero Nacional o el BCB, a fin de implementar controles fiscales, un control fiscal más, dentro de los muchos que ya tenemos. El alcance de esta norma
El alcance, bueno, alcanza a todas las personas naturales o jurídicas, cualquiera fuera su asociación o tipo, SAs, ONGs, todos, que realicen compras o ventas dentro del territorio nacional. Si se acuerdan, en la anterior normativa no establecía este límite territorial, pues ahora han establecido un límite territorial justamente por el principio de territorialidad, ¿no? Hay un principio normativo que es supremo, mucho más que es que está en la Constitución Política del Estado, que los tributos no pueden pasar los límites de Bolivia, porque los tributos son nacionales, no pueden alcanzar otros países. Viendo ese aspecto, quitaron la parte de la bancarización por transacciones realizadas en el exterior, ¿no? Entonces solo nos concentramos ahora en lo que es Bolivia, en todos los límites que conocemos, una transacción en cualquier población, etcétera, ¿no? Bueno, definiciones. Las definiciones son muy importantes a la hora de interpretar la normativa. Bueno, y una de las más polémicas, diría yo, ha sido la transacción. Transacción, lo vamos a leer completico. Operación de compra o venta de bienes, contratos de obra y o prestación de servicios, que involucre la erogación de recursos monetarios. O sea, aquí lo más importante es que haya una erogación de recursos monetarios. Ya de hecho acá no entra lo que a veces las empresas hacen, que tienen mayor confianza, hacen intercambio de servicios o un trueque, como se lo llamaba antiguamente. Un trueque, yo te doy esto y tú me das aquello. En esa transacción no hay una erogación de recursos económicos, hay un intercambio de bienes, intercambio de servicios. Por lo tanto, según esta definición, no entra en el reporte de bancarización. Bueno, segundo, transacción obligada a respaldar con documento de pago. El monto mínimo es 50.000 bolivianos. Todos aquellos montos iguales, transacciones iguales o mayores a este monto deben ser reportados, no importando que sean al crédito o al contado, en pagos únicos o pagos parciales, es decir, pagos diferidos o pagos a crédito. Ejemplo, compro, digamos, un servicio o una contratación de obra por 100.000 bolivianos. El primer pago lo hago al inicio de la obra, un 20% de anticipo, 20.000 bolivianos tengo que bancarizar. A los 2 meses, a un tiempo, se paga el otro el 50%, etcétera. O sea, va a haber pagos parciales que no van a superar, cada una no va a superar los 50.000, pero sin embargo sumados, o todo el contrato va a superar, o toda la transacción en este caso, va a superar los 50.000 bolivianos. ¿No? Hay que ver transacción, como lo dice. O sea, si es una contratación de obra para la construcción de algo, de un inmueble, o simplemente una parte de un inmueble, etcétera, o una compra de unas mercaderías o unos servicios cuyo valor sea mayor a 50.000 o igual a 50.000. Pero el pago puede ser diferido en pagos parciales, entonces igual se tiene que bancarizar. Bueno, lo segundo, documento de pago. Puede ser físico o electrónico. Acá ya nos dice que no siempre tiene que estar impreso y firmado. Puede ser un documento electrónico, ¿no? Que muchas veces usamos una transferencia, que hacemos actualmente una transferencia electrónica, lo hacemos por el aplicativo móvil que tenemos en el celular. Eso es un rato, en cuestión de minutos, segundos, ya estamos con la transferencia realizada, ¿no? Entonces está plenamente reconocido y se puede utilizar siempre y cuando esté reconocido por la entidad financiera regulada ASFI. O sea, quizá hay alguna entidad financiera que no esté regulada por la ASFI, entonces puede que tengamos observaciones en ese sentido, digamos, ¿no? Porque dice, por una entidad financiera regulada por la ASFI. Quizá haya algunas entidades financieras que no están reguladas, entonces pues ese documento no será reconocido. Así de sencillo. Puede ser un documento emitido por el BCB, y algunos ejemplos tenemos
cheques en cualquier naturaleza, órdenes de transferencia electrónica de fondos, vouchers de transacciones con tarjetas de débito o de crédito, cartas de crédito y otras. Pueden haber otras que estén reconocidas plenamente por la ASFI o por el USB. Entonces, siguiente definición, contratos de tracto sucesivo. Esta es una definición muy importante que le ha faltado a la anterior normativa y que todavía muchos auditores nos lo observan. Y yo siempre la he peleado cada vez que he podido. Entonces, esta definición nos dice que, lo vamos a leer completo, es la prestación de servicios de realización continua, cuya factura o nota fiscal se emite con carácter mensual a la conclusión del periodo de prestación por el cual se devenga el pago o contraprestación mensual o al momento de su pago efectivo. Lo que ocurre primero, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 4, etc. Bueno, acá entran todos los servicios básicos, por así decirlo. Un contrato de tracto sucesivo es aquella que se realiza, es una prestación de servicios que se realiza de forma continua, mensual. Ejemplo, servicios básicos, luz, agua, teléfono, etc. Que a veces hay muchas empresas, se hacen bolivianos 10.000, 14.000, 15.000 bolivianos, aunque en otras también son mucho menores los servicios, ¿no? En industrias generalmente pueden superar los 50.000, pero en servicios o en empresas comerciales pagan dependiendo al uso de la electricidad. Pero uno podría pensar qué va a pasar si, llegado el año, todas estas facturas me suman más de 100.000, más de 50.000 bolivianos. Y de hecho que en muchas debe superar. Pero con esta definición que han implementado los de impuestos nacionales, nos están aclarando y diciendo que no se van a bancarizar. ¿Ve? Bueno, pero primero iremos a... ya me estoy adelantando, pero aquí estamos definiendo cuáles son esos servicios de tracto sucesivo. Servicios básicos, no hay duda. También pueden entrar acá aquellos servicios terciarizados, como por ejemplo seguridad física, limpieza, tal vez algún servicio de alimentación, etcétera. Pero la condición que tiene que cumplir es que tiene que ser de realización continua, tiene que haber una emisión de la factura mensual, ¿no? Tiene que haber un pago también, tiene que estar determinado de forma mensual. Esas son las principales características para que este contrato sea de tracto sucesivo, ¿no? Es una definición. Realización continua, se hace mes a mes, es un servicio mensual. Ya es un servicio, acá no habla de bienes. Bueno, la norma también nos explica de qué requisitos debe cumplir un documento de pago. Uno, emitido por entidades financieras reguladas por ASFI o emitidos por el USB. Deben contener debe tener los datos nítidos, legibles, precisos. Además debe tener la siguiente información mínimamente en ese documento: razón social de la entidad que emitió el documento de pago. Ejemplo, un voucher del depósito, tiene el logo el nombre de la empresa, del banco, por ejemplo, Banco Nacional de Bolivia, número de la transacción, que siempre lo tienen, fecha e importe. Esos datos siempre los tienen. Pero también nos dice: los depósitos directos en efectivo en una cuenta deberán ser realizados a nombre de los titulares del NIT. Acá también nos hacen valer el depósito en efectivo, porque a veces muchas empresas no manejan cuentas bancarias. Pueden ser personas que son mayores y no confían mucho en el sistema financiero. También hay personas que tienen problemas con los bancos, entonces no manejan mucho el sistema financiero. Entonces a veces hacen pagos en efectivo. Y pues pueden haber también personas malhechores que manejan, sabemos, muchísimo efectivo. Y justamente esta normativa entra ahí para un poco controlar el flujo de dinero, para ver quién está depositando a dónde, por qué concepto, etcétera, ¿no?
para evitar el tema de del dinero, ¿no? El manejo económico del dinero, el manejo físico del dinero, para controlar un poco esa parte. Los cheques, acá habla también una parte de que los cheques en general no tienen la obligación de consignar NIT. Sin embargo, en los registros obligatorios establecidos en el artículo 7 de esta resolución normativa, deberá consignar necesariamente ese dato. Tiene que tener el cheque, el número de NIT. Bueno, continuamos. Efectos tributarios en caso de incumplimiento. Esta normativa regula, como hemos dicho, las compras y ventas a partir de un monto que es de 50.000 deben estar respaldados. Entonces, yo digo, cuando no los respaldo, ¿qué pasa? Cuando no los respaldas, porque acá en bancarización hay dos momentos muy importantes. Uno es la de respaldar la transacción, y segundo es el deber formal que tenemos de reportar a impuestos nacionales. Este hecho de no reportar o no respaldar la transacción tiene efectos tributarios. El deber formal tiene multas. Por lo tanto, analizaremos primeramente los efectos. En caso de una compra o venta de un bien o servicio, en el caso del IVA tenemos que para el comprador pierde el crédito fiscal. Segundo, el vendedor pierde el derecho a compensar el crédito fiscal. ¿Qué quiere decir? Que si yo he comprado un bien por un valor de 1.000 bolivianos, yo como comprador no voy a poder compensar los 130 bolivianos de crédito fiscal con el débito fiscal. O sea, esa factura ya no me sirve. O sea, se va a ir al gasto y no voy a poder compensar el crédito fiscal. Para el vendedor, esa factura de la venta no la va a poder compensar con un crédito fiscal. Es decir, que le tiene que pagar al fisco de los 1.000 bolivianos los 130. ¿No? Ese es el efecto tributario. Con eso medio que se salva, digo, ¿no? Pero acá tenemos segundo el IVA. ¿Qué dice? Que para el comprador ese gasto no va a ser deducible. Imagínate que vaya a ser un activo fijo, que no lo haya respaldado con un documento fehaciente de pago, un activo fijo importante. No lo voy a poder cargar al gasto deducible durante los años de vida útil que tenga ese activo fijo, porque cada que va desgastando su valor anualmente se lleva el gasto. Por lo tanto, ese gasto ya no va a ser deducible. Para el vendedor, de todas maneras, aclara solamente, ¿no? De todas maneras será un ingreso imponible, porque es igual, ¿no? En este caso, no tiene ningún efecto tributario. Aquí sería que tal vez era que le pongan que va a haber doble tributo por esa transacción, pero no hay ese caso. Solamente paga lo que debe pagar, en este caso para el vendedor. En caso del RCIVA, no va a ser válido como pago a cuenta, es decir, que no va a poder llenarlo en su formulario 110 para el RCIVA dependiente o los contribuyentes directos. No va a ser válido como pago a cuenta. Incluso para los profesionales libres, todos los que usan RCIVA, formulario 110, no va a ser válido. Ni pago a cuenta del IVA ni del RCIVA. Entonces, para el vendedor pierde el derecho a compensar con el crédito fiscal, lo mismo que el IVA. O sea, es catastrófico. Es como si esa compra o venta no existiese. Al menos para el comprador. El comprador no se beneficia del crédito fiscal, es un gasto no deducible. Es como si esa compra no existiese. Y es un monto mayor a 50.000. Imagínese para una empresa mediana que ha comprado un bien importante, un equipo, supongamos. Imagínese que todo eso se va a ir al gasto no deducible principalmente. No va a poder recuperar el crédito fiscal. Imagínate 50.000 bolivianos. Va a tener que pagar impuestos,
por algo más de 12.500 bolivianos, por haber comprado algo sin haberlo pagado con un medio fehaciente de pago. Fatal. Yo lo cuelgo al que compró eso, al que no respaldó, al contador, no sé, la verdad no lo desaparezco. Es un decir, una bromita. Bueno, es un efecto tributario, sin embargo, es muy importante, por eso he decidido también hacer este pequeño curso para poder ayudar a mis colegas para que lo entiendan, ¿no? Esta es la parte más complicada, diría yo, porque puede haber transacciones arriba de 100.000, 500.000, que eso se te vaya al gasto no deducible, vas a tener que pagar un IVA. El gasto no deducible, vas a tener que pagar el 25%, y es mucho dinero, ¿no? Que no lo hayas respaldado. Lo primero, como les dije, en este caso de bancarización hay dos momentos. Uno es el de respaldar y el segundo es el deber formal que tenemos de enviar ese reporte. Bueno, acá nos muestran algunos tratamientos específicos que se le va a dar a ciertas transacciones. Por ejemplo, pagos al contado. Debemos reportar en el mismo periodo de la fecha de la factura. Un pago al contado quiere decir 50-50, ¿no ve? Yo al momento de la compra te pago, aquí está mi cheque, ya cambiamos ese mismo rato. Mi cheque o te hago la transferencia. Es decir que la factura y el pago son la misma fecha, ¿no? Entonces, el reporte se le debe hacer en la misma fecha. Aquí voy a relatar un poco de lo que era antes. Antes, en la anterior normativa, era un conflicto porque no estaba muy claro, nada establecido, y no sabíamos en qué periodo mandar, por ejemplo, en pagos anticipados, o cuando se emitió la factura, o cuando hemos recibido el pago. O sea, no se sabía. Por ejemplo, en caso de bienes, por ejemplo, bueno, este es otro tema, pero para el IVA se factura en caso de servicios al momento de haber recibido un pago o al momento de la conclusión del servicio. En caso de bienes es a la transferencia del dominio o lo que suponga la transferencia del dominio, o sea, la entrega del bien. O sea, en ese caso el anticipo por la compra de un bien no se factura, ¿no? No significa una obligación para facturar en caso de bienes, por si acaso. Para el caso de servicios, sí o sí se tiene que facturar. En el caso de servicios no habría dudas, porque un pago anticipado se tendría que reportar también en la misma fecha de la factura. Es casi igual que el pago al contado. Los pagos posteriores, es decir, que yo ahorita en enero he comprado algo, me han dado la factura, pero lo he comprado a crédito, lo tengo que pagar de aquí a 2 meses. Entonces lo tengo que reportar, dice, en el periodo en el que se realicen los pagos. O sea, yo he comprado hoy y bueno, ahora es anual. Por ejemplo, la obligación se ha vuelto anual, antes era mensual. Entonces, para este caso sería que yo había comprado el bien o servicio en diciembre y lo tengo que pagar en enero. ¿Cuándo tengo que bancarizar? Bueno, en el periodo 2020, que se reporta el 2021. O sea, al año siguiente todavía tendría que reportar esa compra. En el pago anticipado, es decir, me han dado mi anticipo en diciembre y el bien o el servicio me lo van a entregar en enero. Entonces yo tengo que reportar, dice, en el periodo de la fecha de la factura. O sea, bueno, en caso de servicios, hemos dicho que es en diciembre me van a facturar. Entonces ese mismo mes yo tengo que reportar. Ya. Los contratos de tracto sucesivo. Este párrafo es muy importante, quisiera que lo escuchen atentamente, lo vamos a leer. Los contratos de tracto sucesivo no están sujetos a registro, con excepción de aquellos que mediante pago único por uno o más periodos superen los 50.000 bolivianos. En este temita yo tenía muchos problemas con auditores que lo interpretaban de distinta forma. Entonces, yo tengo servicios por 49.000 bolivianos mensual, ¿no? Y ellos me pedían que bancarice.
porque anualmente supuestamente se hacía más de 50.000, etcétera, ¿no? Pero yo les dije que es un contrato de tracto sucesivo, ¿no? Ahí entran alquileres, algunos servicios, etcétera, que ya habíamos hablado anteriormente. Pero me dicen que yo debo bancarizar también cuando mediante un pago único, supere los 50.000 bolivianos. Es decir, les hago un ejemplo. Tengo un servicio mensualmente se devengan 49.000 bolivianos. Tendría que pagar yo 49.000 bolivianos. Enero, febrero, marzo, abril, pago. En mayo decido salirme de vacaciones y, bueno, me voy lejísimos. Mayo, junio no he pagado. En julio vuelvo y pago mayo y junio en un solo pago. Es decir, voy a pagar alrededor de 98.000 bolivianos en julio. Entonces, esa transacción de 98.000 bolivianos, que son de dos facturas de 49.000, que jamás les había bancarizado, pero por una excepción se ha convertido en un pago único de 50.000 bolivianos, ha superado el monto. Entonces sí tengo que reportar en ese caso. Pero después de esto no. Eso es lo que dice acá la norma. Los contratos de tracto sucesivo no están sujetos al registro, lo cual no quiere decir que no tengan que estar respaldados. Por lo tanto, pero con excepción de aquellos que mediante un pago único por uno o más periodos superen los 50.000. Este paso fue muy importante y seguramente lo van a debatir y preguntar. Bueno, aprovecho la oportunidad para ver si hay alguien que tiene dudas, me escribe al correo o WhatsApp. Aquí abajo está mi Facebook, el número de WhatsApp, la dirección por si alguien quiere visitarme y mi página de Instagram. Bueno, para compras a crédito, los contribuyentes sujetos al IVA deberán adjuntar a la factura o nota fiscal, documento equivalente, declarar en el formulario 110, el contrato de crédito o préstamo bancario. Esta es su forma de bancarizar de estas personas. ¿No? Estas personas que están reguladas por el IVA no reportan al fisco. No reportan, no envían bancarización así como tal, pero deben presentar adjunto al formulario 110 y adjunto a su factura el contrato de préstamo o de crédito, si tuvieran, ¿no? Si fuera a crédito. Por ejemplo, yo, César Cáceres, compré un auto en 60.000, 70.000, no sé. Me dan la factura y esa factura la presento a mi formulario 110 y el recursos humanos me va a pedir el contrato de crédito si yo lo tuviera a plazos. Si fuera al contado me van a pedir el documento fehaciente de pago, el depósito, cheque, etcétera, que sí o sí lo tengo que adjuntar. Bueno, vamos adelante. Lamentablemente este reporte, el envío aún se está haciendo por el DaVinci, el software DaVinci, que muchos profesionales nuevos no lo deben conocer tal vez. Yo lo conozco muy poco, sí lo he manejado bastante, pero bueno, lo he conocido muy poco tiempo, un pocos años, 1 o 2 años solo mucho. No es malo, pero es antiguo, no hay que mejorarlo, digamos. En la normativa, en esta resolución 17 del 2015, están todas las columnas que se deben llenar. Una vez llenadas, se pueden llenar en Excel, o si tienen un software que lo haga, genial. Entonces, se trabaja con un archivo TXT, un documento de texto, que debe tener el nombre siguiente al archivo: compras, / auxiliar, / mes, año y número de NIT. Para el caso de ventas, lo propio, solo que el nombre va a cambiar a ventas, auxiliar, / mes, año, / y NIT. Ese es el nombre con el cual se va a mandar. Bueno, vamos a hacer otro video que estoy planeando de que sea un poco más dinámico,
que sea online, que podamos comunicarnos con preguntas y respuestas. Voy a ver el modo de hacerlo. O voy a subir otro video donde vamos a hacer la parte práctica de cómo llenar el formulario en Excel. Lo vamos a hacer en Excel, exportar al TXT y enviarlo por el DaVinci y luego posteriormente por la oficina virtual. Hay que hacer unos procesitos para convertirlo en archivo DEC y luego enviarlo. Entonces esto para apuntar el nombrecito, que muchas veces no lo tienen. Segundo, los plazos, que son muy importantes, vencimientos para este año 2019. Los NIT 0 y 1 vence el 5 de febrero, el 2 y el 3 el 6, el 4 y el 5 el 7, el 6, 7, el 10, el 8 y el 9 el 10. Entonces estamos prácticamente a un mes, algunos y otros a menos de un mes para poder enviar este reporte. Bueno, las rectificatorias, 30 días posteriores al envío sin multa y posteriormente tiene multa. Los sujetos pasivos que no tengan transacciones no están obligadas a realizar el envío. O sea que simplemente que si no han realizado ninguna transacción de este tipo, no debes deportar nada, ni como dicen, ni como en cero o sin movimiento, nada. No enviar nada, se olvidan de esto y listo. Pues para esto es recomendación. Yo, como lo hago, reviso mis libros mayores, reviso mis libros de compras y ventas, los mayores de los bancos, extractos bancarios pueden revisar así, para detectar qué transacciones tendría, si es que no lo han hecho de forma permanente, ¿no? Bueno, régimen sancionatorio. Es de lo que hablábamos. Esto está en la primera normativa del 2015. La presentación de la información a través del módulo de DaVinci en los plazos, medios y formas establecidos para personas naturales, empresas unipersonales es de 500 UFBs, personas jurídicas 5000 UFBs. Es mucho dinero. Esta, por si acaso, es la parte formal. Les dije que había dos momentos. La primera es la de respaldar la transacción y la segunda de reportar. Esta es la sanción de no haber reportado. Es decir, que yo hubiera comprado algún bien o servicio cuyo valor era 50.000. He pagado con cheque, he respaldado mi transacción, pero no habría cumplido con el deber formal, que es de enviar ese reporte, que no habría yo reportado esa compra. Ahí nuevamente me meto en problemas, voy a tener que pagar multas, sencillamente. Entonces, pues es fuerte la multa en tema de bancarización, porque es un tema del lavado de dinero y esas cosas, ¿no?, que perjudican a la economía, y el Estado ha tomado estas medidas para un poco apalear esa situación. Bueno, con esto terminamos, y pues la práctica vendrá después de este en un siguiente video o en un video online donde podamos compartir todos. Bueno, pues les agradezco su atención, espero no haberlos cansado mucho. Cualquier cosa, en la parte de abajo están mis datos, donde me pueden ubicar en Facebook, WhatsApp, en mi dirección acá en la oficina de Cochabamba, en Instagram, por correo también, cacerescepi@gmail.com. Y por favor no olvides darle like a mi video, compartirlo, suscribirte quizás. Pues muchas gracias por tu atención y hasta pronto.